El inspector Badworthy se hallaba en su despacho a las 8:30 de la mañana. Era alto, grueso, de movimientos pesados, acostumbrado a respirar hondo cuando la situación lo requería. Tenía delante al aturdido agente Johnson, recién ingresado en el cuerpo. Con su majestuosa lentitud peculiar, el inspector tomó el teléfono, que sonaba insistentemente. «Aquí la comisaría de Market Basing. El inspector Badworthy al habla». «¿Qué?» Las maneras del inspector cambiaron. De la misma manera que era superior a Johnson, también había otras personas más importantes que él en el mundo. «Dígame, Lord. Perdone, no le he entendido». Durante un largo silencio, el inspector escuchó con atención. En su faz, normalmente impasible, se pintó un abanico de expresiones contradictorias. «Enseguida, milord», prometió al fin y se libró del aparato. Miró a Johnson altivamente. «Ha habido un asesinato en Chimneys». «¿Asesinato?», repitió Johnson, impresionado. «Asesinato», dijo satisfecho el inspector. «Que yo sepa, no han asesinado a nadie en la comarca desde que Tom Pierce pegó un tiro a su novia». «Y no lo fue en cierto modo. La culpa fue de la bebida», replicó el inspector. «Por lo menos no la ahorcaron», comentó sombrío Johnson. «¿Va en serio ahora, señor?» «Sí, muchacho. Encontraron muerto de un tiro a un huésped del marqués, un caballero extranjero, con el balcón abierto y huellas de pasos». «Siento que es extranjero», se apenó Johnson. El crimen perdía realidad porque creía que los naturales de otros países estaban expuestos a caer bajo las balas. «El marqués está furioso», continuó el inspector. «Avisaremos al doctor Cartwright para que nos acompañe. Ojalá no borren esas huellas». Badworthy se sentía transportado al séptimo cielo. Un asesinato en Chimneys y él a cargo de la investigación. La policía tenía una pista: arresto sensacional, promoción y galardones para el inspector. «A menos que Scotland Yard se entrometa», agregó para sí mismo. El pensamiento le serenó. Dadas las circunstancias, era muy posible que los de Londres intervinieran. Recogieron en coche al doctor Cartwright, hombre joven y curioso. Su actitud fue casi idéntica a la de Johnson. «¡Cielo santo!», exclamó. «No hemos tenido aquí un asesinato desde la borrachera de Tom Pierce». Emprendieron la marcha hacia Chimneys. El médico notó la presencia de un hombre en la puerta de la posada. «Un forastero muy agradable, por cierto», comentó. «¿Cuánto lleva aquí? ¿Qué hace? No le he visto hasta ahora. Debió llegar anoche». «Pero en tren», aseguró Johnson. Su hermano era el jefe de la estación y por consiguiente estaba bien informado de las llegadas y partidas de trenes. «¿Quién vino ayer a Chimneys?», preguntó el inspector. «Lady Eileen, en el de las 4:20, con 2 caballeros, un estadounidense y otro militar, ambos sin criados, el marqués y un extranjero, quizás el asesinado, más una ayuda de cámara, en el de las 6:20. Mr. Everleigh se apeó del mismo tren. Mr. Rebel llegó en el de las 7:25, así como otro extranjero, calvo de nariz aguileña. La doncella de dicha señora vino en el de las 9:04. Johnson hizo una pausa. «¿Nadie que se hospedase en la posada?», Johnson meneó la cabeza. «Ese joven debió de venir en coche», dedujo el inspector. «Johnson, pregunte con discreción en el hostal cuando vuelva. No perdamos de vista a los forasteros. Este está muy moreno y deduzco que llega de otra tierra». El inspector hizo un gesto de sagaz aprobación, como indicando que a un hombre tan despierto como él no se le escapaba ni un detalle. El automóvil atravesó la verja del parque de Chimneys, cuya descripción se hallara en cualquier guía. También puede leerse el volumen tercero de Mansiones Históricas de Inglaterra, tras un módico desembolso de 21 chelines. Los turistas de Middleham recorren los jueves las estancias abiertas al público. Sería por tanto superfluo explicar cómo es Chimneys, cuando se ofrecen tantas facilidades para conocerlo. Un mayordomo canoso y perfecto los recibió. Parecía decir: «No estamos acostumbrados a asesinatos, pero sigamos la corriente del progreso y aceptemos el desastre con calma, simulando aún a costa de nuestra vida que no ha acontecido nada normal. El señor marqués les espera. Síganme, por favor». Los condujo a una estancia pequeña y cómoda en la que se refugiaba Lord Caterham para huir de tanta magnificencia. «La policía, milord, y el doctor Cartwright». El marqués se paseaba muy agitado. «¡Ah!
Al fin, inspector, le doy las gracias. ¿Cómo le va, Cartwright? Menudo lío, señores, menudo. Y pasando frenéticamente sus manos por el pelo, moldeó una serie de mechones, tubitos y greñas que parecían una escoba vieja. ¿Dónde está el cadáver?, inquirió el médico. Caterham le miró como si le aliviase la pregunta tan directa. En la cámara del consejo, donde se lo encontró, prohibí que se tocara nada. Me pareció lo más correcto. Lo fue, milord, aprobó el inspector. Sacó un cuaderno y un lápiz. ¿Quién descubrió el muerto? ¿Usted? No, por Dios, exclamó Caterham. ¿Cree que me levanto a esa inverosímil hora del día? Fue una criada. Chilló como si la despellejasen. Yo no la oí. Me avisaron y, naturalmente, bajé. No sé más. ¿Reconoció el cadáver como el de un huésped suyo? Sí, inspector. ¿Se llamaba? La sencilla pregunta trastornó a Lord Caterham. Abrió la boca un par de veces y la cerró. ¿Quiere saber su nombre?, preguntó con voz débil. Sí, milord. El marqués miró en derredor como si buscase inspiración. Se llamaba, me parece, estoy convencido, sí, conde Stanislaus. Lo raro de su conducta hizo que el inspector dejase de escribir para mirarle. En aquel momento hubo una intromisión que reanimó considerablemente el azorado aristócrata. Entró una joven en la habitación. Era alta, delgada y morena. Su rostro juvenil era atractivo. Parecía muy decidida. Lady Eileen, apodada Bundy, primogénita del marqués, inclinó la cabeza en dirección a los recién llegados y dijo a su padre: «Ya le he encontrado». Durante un segundo, el inspector estuvo a punto de correr, dando la impresión de que la joven había capturado al asesino, pero inmediatamente comprendió que se refería a algo distinto. Lord Caterham exhaló un suspiro de descanso. «Bravo. ¿Qué dijo?» «Que viene inmediatamente y debemos emplear la discreción más exquisita». Su padre chasqueó la lengua. «Solo George Lomax puede aconsejar semejante idiotez. Sin embargo, su intervención me permitirá lavarme las manos del asunto». Tal perspectiva pareció reanimarle. «¿El asesinado se llama conde Stanislaus?», dijo el médico. Padre e hija intercambiaron una rápida mirada y el primero declaró dignamente: «Acabo de informarle de ello». «Su anterior indecisión me ha obligado a preguntarle», explicó Cartwright. Guiñó un ojo y Caterham hizo una mueca de reproche. «Venga a la cámara del consejo», ordenó. El inspector, que cerraba la marcha, miraba en todos los sentidos, como si esperase encontrar un indicio en el marco de un cuadro o en una puerta entreabierta. Caterham abrió una de estas con una llave que guardaba en el bolsillo. Vieron una sala enorme, con el suelo de roble, cuyos 3 balcones daban a la terraza. Había una larga mesa, muchos cofres y varias sillas muy bellas. En las paredes se veían retratos de los antepasados de los Caterham y de otros personajes. Cerca del muro de la izquierda, a medio camino entre la entrada y la ventana, yacía de espaldas un hombre, con los brazos abiertos. El doctor Cartwright se arrodilló junto a él. El inspector fue a examinar los balcones. El del centro estaba cerrado, pero no asegurado. En los balcones se veían huellas de pasos que se aproximaban a la sala y otra serie que se alejaba de ella. «Resultan claras», dijo el inspector, «pero no se ven en el interior. Destacarían en el encerado». «Tal vez yo pueda facilitarle la explicación», prometió Bundy. «La criada dio brillo a la mitad del suelo esta mañana, antes de descubrir el cadáver. No había mucha luz cuando empezó. Se encaminó a la ventana, corrió las cortinas y se puso a trabajar. El cuerpo quedó oculto por la mesa. No lo vio hasta que tropezó con él». El inspector afirmó varias veces. «Aquí le dejo, Badworthy», dijo Caterham, ansioso de marcharse. «No le costará encontrarme si me necesita. Mr. George Lomax llegará muy pronto desde Wilbrahby y les informará. Sabe de esto mucho más que yo. El asunto le concierne». El marqués se retiró precipitadamente sin esperar contestación. «Lomax cometió una torpeza al complicarme», se quejó en voz alta en el pasillo. «¿Qué hay, Treadwell?» «Milord, me he tomado la libertad de adelantar la hora del desayuno. Lo tiene dispuesto en el comedor. No conseguiré tragar un bocado», rezongó Caterham, sombrío, cambiando su rumbo hacia la mencionada habitación. «No, aunque me obliguen».
Bundy le cogió del brazo y penetraron juntos en el comedor. En el aparador había media docena de bandejas de plata en la que los manjares conservaban su calor por medio de ingeniosos aparatos eléctricos. ¡Tortilla!, olfateó Carham, levantando sucesivamente todas las tapas. Huevos y tocino, riñones, picadillo de carne, jamón y faisán frío. Nada de ello me apetece, Treadwell. Ordena al cocinero que me prepare un huevo pasado por agua. Muy bien, milord. El mayordomo se marchó. Caterham llenó un plato con riñones y tocino, se sirvió un tazón de café y se sentó a la mesa. Bundy se dedicó a los huevos y al jamón. «Estoy hambrienta», dijo con la boca llena. «Debe de ser la emoción». «¿A ti te parece bien eso?», gimió su padre. «A los jóvenes les entusiasman los contratiempos. Yo, en cambio, como sabes, estoy muy delicado. Sir Abner Wills ha insistido, como cualquier médico, en que evite toda suerte de preocupaciones. Decirlo no cuesta. ¿Cómo evitar las precauciones si ese asno de Lomax me embarca en esta aventura? ¿Por qué no me opuse con más energía?» Sacudiendo melancólicamente la cabeza, se levantó y se sirvió jamón en otro plato. «Desde luego, Coders se ha lucido en esta ocasión», observó Bundy alegremente. «Habló sin coherencia por teléfono. Aparecerá dentro de un par de minutos, recomendado 10 veces seguidas a todo el que se ponga a tiro discreción y prudencia». La perspectiva arrancó un gemido a Lord Caterham. «¿Estaba levantado?», preguntó. «Me comentó que desde las 7 dictaba cartas y oficios», contestó Bundy. «Y se enorgullecería de ello», conjeturó su padre. «Los hombres públicos son extraordinariamente egoístas. Explotan a sus míseros secretarios desde la madrugada, redactando estupideces. La nación se beneficiaría si se votase una ley prohibiéndoles que se levanten antes de las 11. Lo soportaría si no me viniera con discursos. Lomax me martiriza constantemente por mi posición, como si yo tuviera alguna. ¿Quién anhela ser para hoy día? Nadie. Es preferible ser dueño de una taberna». Treadwell reapareció con 2 huevos pasados por agua en una bandejita de plata labrada que depositó en la mesa frente al marqués. «¿Qué es esto?», se horrorizó Caterham. «Huevos pasados por agua, milord». «Me dan náuseas», dijo enfadado Caterham. «Son insípidos. No me atrevo ni siquiera a contemplarlos. Lléveselos, Treadwell». «Muy bien, milord». El mayordomo se marchó tan silenciosamente como había llegado con el plato de huevos. «Alabado sea el Señor porque nadie madruga en esta casa», exclamó Caterham. «Tendremos que darle la noticia cuando se despierten». Suspiró. «¿Quién le ha matado y por qué?», preguntó Bundy. «Eso no nos importa. Gracias a Dios es tarea de la policía. Padworthy no averiguará nada. Espero que el culpable sea el narigudo». «También llamado ese sujeto del petróleo». «¿Para qué iba a matarle, Mr. Ixestein? ¿No vino con el propósito de conocerle?» «Altas finanzas», dijo Lord Caterham vagamente, «lo cual me hace pensar que Mr. Ixestein será madrugador y que aparecerá de un instante a otro. Los financieros tienen el vicio de levantarse temprano. Por ricos que sean, toman siempre el tren de las 9:15. El caso es madrugar». El ruido de un coche, conducido a gran velocidad, penetró a través del balcón abierto. «¡Coders!», vaticinó Bundy. Padre e hija se asomaron y saludaron al ocupante del coche, que se había detenido en la entrada. «Por aquí, buen amigo», gritó Caterham, engullendo apresuradamente un pedazo de jamón. George no intentó entrar por el balcón, desapareció de su vista y reapareció en pos de Treadwell, que se fue al punto. «Desayune», invitó Caterham, estrechando su mano. «¿Quiere riñones?». George los rechazó impaciente. «Es una terrible calamidad». «¿Lo es? ¿Arenques?». No, hay que silenciarlo a toda costa». Como Bundy había profetizado, rompió a hablar sin coherencia. «Comprendo sus sentimientos», aplacó Caterham. «Pruebe los huevos con jamón o el faisán». «Una situación imprevista, calamidad nacional, concesiones perdidas». Calma», pidió el marqués. «Coma, la comida le tranquilizará. Huevos pasados por agua. Lo sabía aquí hace un momento». «No quiero comer», gritó George. «He desayunado y aunque no lo hubiera hecho, no probaría nada. Pensemos en nuestra futura conducta. ¿A quién se lo ha comunicado usted?». «Lo sabemos Bundy, yo, la policía y Cartwright,
y naturalmente la servidumbre. George gimió. Calma, querido amigo, rogó el bondadoso Caterham. ¿Por qué no toma un bocadillo? Piensa en la posibilidad de ocultar un cadáver. En el peor de los casos hay que enterrarlo. Esa es la desdichada verdad. George se ceneró de pronto. Tiene razón, Caterham. Dice que ha avisado a la policía local. No basta. Necesitamos a Battle. ¿Quién es ese caballero? Un superintendente de Scotland Yard, hombre de gran discreción, colaboró con nosotros en el deplorable caso de los fondos del partido. ¿Qué ocurrió?, inquirió Caterham interesado. George había descubierto a Bondi y recordó oportunamente la discreción. Se levantó. No perdamos más tiempo. Enviemos unos telegramas. Escríbalos y Bondi se encargará de mandarlos por teléfono. George empuñó su pluma estilográfica y escribió con rapidez increíble. Entregó el resultado a Bondi, que lo leyó con curiosidad. ¡Cielos! ¡Qué nombre! ¿Barón? Barón Lollobrechil. Bondi pestañeó. Lo entiendo, no será fácil deletrearlo a telégrafos. George siguió escribiendo, entregó por fin la nota a Bondi y se dirigió al dueño de la casa. Lo mejor que puede hacer, Caterham. Sí, dijo el marqués con aprensión. Déjelo en mis manos. Lo mismo había pensado, afirmó Caterham con vivacidad. Encontrará a la policía y al doctor Cartwright en la cámara del consejo con el cadáver, claro está. Mi querido Lomax tiene chimneys a su plena disposición. Haga lo que le plazca. Gracias, dijo George, si hubiera de consultarle. Pero Lord Caterham ya se había ido. Bondi había observado su retirada, sonriendo disimuladamente. Despacharé los telegramas. ¿Sabe el camino de la cámara del consejo? Sí, gracias, Lady Lynn. George se precipitó fuera del comedor. Capítulo 10. Chimneys.